La Academia Espacial de Aurora Prime era un lugar donde cada mirada contaba, donde el silencio podía pesar más que los discursos de los instructores, y donde los rumores tenían más poder que cualquier verdad oficial. El comedor central, una sala amplia de techos altos con ventanales que daban a las estrellas, se convertía día tras día en un escenario de jerarquías invisibles. Los cadetes humanos se agrupaban en mesas circulares, compartiendo risas y comentarios sobre las maniobras del día. Los alienígenas de otras especies, tolerados con desconfianza, se reunían en rincones apartados, cuidando de no sobresalir demasiado. Había una tensión permanente, como si cada gesto pudiera encender una chispa en un polvorín. Y al fondo, siempre en la misma mesa rectangular junto a la pared metálica, se encontraba Lyra. Su silueta llamaba la atención incluso cuando intentaba pasar inadvertida. Su piel tenía un brillo plateado que parecía absorber la luz de los ventanales y devolverla en reflejos fríos. Sus ojos, de un gris intenso, nunca miraban directamente a nadie, como si supiera que aquellos que atrapaba con la mirada podían sentirse desnudos, vulnerables. Nadie se atrevía a sentarse junto a ella. Se había convertido en una sombra viviente, un recordatorio de lo que era diferente, de lo que no encajaba. Algunos murmuraban que en su planeta natal habían creado a los de su especie como soldados vivientes, moldeados para la guerra y la destrucción. Otros afirmaban que era capaz de ver dentro de las pesadillas de cualquiera y dejarlas crecer hasta volverlo loco. Lo cierto era que bastaba con que alguien se acercara demasiado para que el aire pareciera volverse más pesado, como si la gravedad misma quisiera apartar a los intrusos. Mateo entró por primera vez al comedor esa tarde. Llevaba su uniforme aún impecable, recién asignado como ingeniero en prácticas después de semanas de evaluaciones. Observó la sala con calma, percibiendo las dinámicas en juego. Su instinto le decía que cada cadete buscaba sentarse donde su presencia significara algo: estatus, seguridad, pertenencia. Con la bandeja en las manos, caminó sin prisa. Su mirada recorrió las mesas llenas, los grupos que lo observaban de reojo, evaluando dónde caería el recién llegado. Y entonces la vio. Lyra. Estaba sola, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un costado, como si estudiara el patrón del metal de la mesa o simplemente evitara la hostilidad invisible que flotaba alrededor. El asiento junto a ella permanecía vacío, como si estuviera marcado por una señal prohibida. Mateo no dudó. Dio un paso firme en esa dirección. El murmullo del comedor cambió de inmediato, como una ola de sorpresa que recorrió a todos los presentes. Algunos soltaron risas ahogadas, otros intercambiaron miradas incrédulas. Nadie podía entender qué hacía ese humano, nuevo y despreocupado, caminando directo hacia la mesa maldita. El sonido metálico de la bandeja al posarse sobre la superficie heló el ambiente. Lyra levantó la mirada. Por un instante, sus ojos plateados se cruzaron con los de él. Fue un choque silencioso, como si un rayo invisible lo atravesara. Mateo sintió un escalofrío, pero no retrocedió. ¿Está libre?, preguntó con voz clara, sin titubeos. El tiempo se estiró. Lyra lo observó sin pestañear, como si quisiera diseccionarlo con la mirada, descubrir qué escondía ese humano que se atrevía a acercarse. Su silencio se volvió insoportable para el resto del comedor, que contenía la respiración esperando un rechazo, un desplante, quizás incluso un gesto de furia. Pero lo inesperado ocurrió. Lyra asintió apenas, un movimiento mínimo, casi imperceptible. Y con eso, el permiso estaba dado. Mateo se sentó. El ruido del comedor regresó de golpe, pero no era el mismo. Ahora las voces se mezclaban con murmullos nerviosos, algunos intentando disimular carcajadas, otros cuchicheando teorías. Nadie apartaba los ojos de aquella mesa al fondo donde, por primera vez en meses, Lyra ya no estaba sola. Ella no dijo nada más. Se limitó a continuar con su comida, como si aquel humano a su lado no existiera, pero Mateo pudo notar que la rigidez de sus hombros había cambiado, apenas, como si algo dentro de ella hubiera perdido equilibrio. Mientras partía un trozo de pan con calma, Mateo sonrió para sí mismo. No necesitaba aprobación de nadie más. Lo que buscaba estaba justo allí, en el misterio insondable de los ojos de Lyra. Y aunque no lo sabía todavía, ese simple acto de sentarse a su lado había puesto en marcha una cadena de acontecimientos que cambiarían no solo sus vidas, sino el destino de todos los que observaban en silencio desde las sombras. Los días en la academia seguían un ritmo despiadado. Madrugones antes del alba, entrenamientos físicos hasta el agotamiento, clases de táctica, simulaciones en cápsulas de combate, y al final de todo, el comedor, que más que un lugar de descanso era un escenario social donde se decidían jerarquías invisibles. Cada almuerzo,
Cada cena, Mateo repetía lo mismo, cruzaba el salón bajo la mirada inquisitiva de todos y se sentaba junto a Lira. Ya no era sorpresa, pero cada vez que lo hacía, los cuchicheos se multiplicaban. «Está loco», decían algunos. «Ella lo va a destrozar», susurraban otros. «Apuesto que no dura ni una semana», soltó un cadete en voz alta. Pero Mateo parecía impermeable. Su atención estaba siempre en su comida, en sus planos, en los pequeños aparatos que desmontaba con un destornillador de precisión mientras comía, como si reparar máquinas fuera una extensión natural de respirar. Lira no decía nada. Su silencio era una muralla. No lo miraba, no lo reconocía, como si él no existiera. Sin embargo, en esos instantes donde creía que él no la veía, sus ojos se desviaban hacia él, apenas un segundo, como si estudiara algo que no terminaba de comprender. Pasaron 4 días así, hasta que una noche todo cambió. Mateo estaba en el hangar, un espacio enorme lleno de naves de entrenamiento y drones de práctica. La mayoría de los cadetes ya dormía, pero él prefería quedarse allí, ajustando piezas mecánicas, limpiando circuitos y calibrando motores. Le relajaba más que dormir. El sonido metálico de sus herramientas llenaba el silencio, acompañado por la tenue luz azul de las lámparas de mantenimiento. No escuchó pasos. Simplemente levantó la cabeza y la vio. Lira estaba de pie a unos metros, observándolo. Su presencia era silenciosa, casi etérea, como si se hubiera fundido con las sombras del hangar. Sus ojos brillaban más que la luz que caía sobre ellos, 2 espejos grises que parecían tener un océano detrás. «¿Por qué te sientas conmigo?», preguntó. No había cortesía, ni suavidad. Su voz era como un filo que podía herir si uno no tenía cuidado. Mateo dejó la herramienta sobre la mesa y se giró lentamente hacia ella. Su rostro, bañado por la luz fría, mostraba tranquilidad, como si la pregunta no lo sorprendiera. «Porque estaba sola», respondió. «Y porque quiero conocerte». Lira entrecerró los ojos. Dio un paso hacia él, y la tenue luz reveló los contornos de su piel plateada, los dibujos que parecían correr como marcas vivientes a lo largo de su cuello. Sus labios se curvaron apenas, no en una sonrisa, sino en un gesto entre la incredulidad y la amenaza. «Los humanos no saben lo que piden». Mateo sostuvo su mirada sin parpadear. No había miedo en él, solo una firmeza tranquila que desconcertaba. «Entonces enséñame lo que debería temer», dijo en voz baja. El silencio entre ellos se hizo más denso, como si las paredes del hangar hubieran desaparecido y solo quedaran ellos dos en medio del vacío. Lira respiró hondo, sus pupilas se dilataron apenas, y en un instante, pareció debatirse entre alejarse o acercarse aún más. Finalmente, dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Pero antes de desaparecer en la penumbra, habló sin mirar atrás. «Si me sigues buscando, no habrá regreso para ti». Mateo la vio marcharse, y en su interior algo ardió con más fuerza que la curiosidad. No era solo un misterio lo que había en ella. Había un peligro, sí, pero también una promesa. Y él, sin saber exactamente por qué, ya estaba decidido a no apartarse de su lado, aunque eso lo llevara a un destino del que no pudiera escapar jamás. La academia había preparado un ciclo de entrenamientos de combate en pareja. Los instructores decían que la guerra no la ganaba la fuerza individual, sino la coordinación. Pero todos sabían que nadie quería a Lira como compañera. Cuando el nombre de ella apareció en la pantalla, el salón entero se quedó en silencio. Uno a uno los cadetes desviaron la mirada, fingieron revisar sus botas o ajustarse el uniforme, evitando quedar emparejados con la mujer que todos llamaban a sus espaldas el arma viviente. Mateo alzó la mano sin dudar. «Con ella», dijo con voz firme. Hubo un murmullo ahogado, como un rugido contenido. Algunos se rieron, otros negaron con la cabeza. El instructor lo miró con extrañeza, pero finalmente aceptó. Lira no dijo nada, aunque el leve movimiento de sus cejas reveló sorpresa. El primer ejercicio fue un simulador de combate cuerpo a cuerpo contra droides de entrenamiento. Mateo y Lira debían cubrirse mutuamente. Ella se movía con precisión letal, cada golpe de sus manos plateadas derribaba a las máquinas como si fueran de papel. Mateo, en cambio, no era un luchador sobresaliente, pero su instinto ingenieril lo hacía creativo. En lugar de solo golpear, usaba el entorno, derribando piezas, provocando chispas que cegaban a los droides, abriendo huecos donde ella podía atacar con más efectividad. Al terminar, respiraban agitados. Lira, con el cabello plateado pegado a su frente sudorosa, lo observó en silencio. Parecía medirlo, como si evaluara algo más allá de su habilidad física.
El segundo ejercicio los llevó a una cápsula de escape simulada. Era pequeña, apenas suficiente para 2 personas, y la prueba consistía en mantener la calma mientras los sistemas reducían el oxígeno. La cápsula se cerró con un zumbido, y de inmediato la atmósfera comenzó a hacerse pesada. Mateo, sentado frente a ella, trataba de controlar su respiración. El aire era escaso, y el calor aumentaba con rapidez. En el silencio opresivo, podía escuchar cada inhalación de Lira, profunda y lenta, como si su cuerpo estuviera acostumbrado a resistir en condiciones extremas. Pasaron los minutos. El mareo lo golpeó primero a él. Su visión se nubló, y en un intento de no perder la concentración, extendió la mano hacia ella, como si el contacto pudiera anclarlo. Sus dedos rozaron los de Lira, apenas un toque, pero la reacción fue inmediata. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de la alienígena. Sus ojos se abrieron de golpe, fijos en él, como si aquel contacto hubiera atravesado todas las barreras que había construido. Retiró la mano con brusquedad, pero demasiado tarde. Mateo había sentido la vibración eléctrica de su piel, un calor extraño que parecía nacer del interior. No vuelvas a hacerlo, murmuró con voz baja, tensa, como si se diera una orden a sí misma. Mateo, aún jadeando, sonrió débilmente. Entonces tendrás que evitarlo tú. La cápsula se abrió con un silbido, y el aire fresco inundó el espacio. Mateo salió primero, tambaleante, pero con una expresión satisfecha en el rostro. Lira permaneció unos segundos más adentro, tocándose los dedos que él había rozado, como si aún conservaran ese calor inesperado. Nadie lo notó, salvo ella misma, y ese secreto la desconcertó más que cualquier rumor que hubieran dicho de su propia especie. Desde ese momento, algo invisible había cambiado entre ellos. No lo reconocieron en voz alta, pero ambos lo sintieron. El roce prohibido se había convertido en una chispa que no podían apagar. La tormenta cósmica llegó sin aviso. El cielo artificial de Aurora Prime se oscureció de pronto, y las alarmas de la academia ordenaron a todos los cadetes refugiarse en módulos auxiliares blindados. Los vientos de partículas cargadas golpeaban la estructura como un mar embravecido, y la energía estática hacía vibrar el aire con un zumbido inquietante. Mateo y Lira quedaron asignados al mismo compartimento de descanso. Era un espacio reducido, apenas iluminado por las luces de emergencia que parpadeaban en rojo. El módulo temblaba a cada impacto de la tormenta, y el silencio estaba lleno de tensión. Sentados en bancos metálicos frente a frente, podían escuchar el ritmo de sus respiraciones, demasiado marcadas para la cercanía en la que estaban. No había nada más que hacer, no podían salir, no podían entrenar, solo esperar. Mateo apoyó los codos sobre las rodillas y la observó. Lira mantenía la vista baja, los cabellos plateados cayendo sobre sus mejillas. Había en su rostro una dureza constante, pero esa noche, bajo la penumbra roja, parecía quebrarse un poco. ¿Sabes por qué me evitan?, preguntó de repente, sin levantar la mirada. Mateo la miró en silencio. No respondió enseguida. Sabía que, si hablaba demasiado rápido, ella se cerraría de nuevo. Porque no te conocen, dijo finalmente. Lira soltó una risa breve, amarga. Levantó la vista y sus ojos brillaron con un matiz inquietante, reflejando la luz roja como si ocultaran fuego. No. Me evitan porque sí me conocen. Porque saben lo que soy. Mateo inclinó la cabeza, esperando. Ella se levantó despacio, caminó hasta la pared y apoyó una mano contra el metal, como si necesitara un punto de anclaje. Su voz salió más baja, casi un susurro. Mi pueblo, mi especie, no fue creada para convivir. Fui diseñada, entrenada y moldeada como un arma. Un arma que respira, que piensa, que siente, pero que no puede escapar de lo que es. Mateo se puso de pie y dio un paso hacia ella. ¿Y eso te hace un monstruo? Lira giró la cabeza hacia él. En sus ojos había dolor, pero también furia contenida. Si pierdo el control, si dejo que lo que soy despierte, ninguno de ustedes sobreviviría. Eso es lo que creen. Eso es lo que yo misma temo. El silencio volvió a caer entre ellos, roto solo por los temblores del módulo. Mateo se acercó hasta quedar frente a ella. No la tocó aún, pero su cercanía era clara, un desafío en sí mismo. Confía en mí, dijo, con voz grave. Si algún día pierdes el control, estaré ahí. Para detenerte, o para abrazarte si es lo que necesitas. Lira se quedó inmóvil. Su respiración se aceleró apenas, lo suficiente para que Mateo lo notara. Sus labios temblaron, como si quisiera responder pero no supiera qué palabras usar. Por un instante que pareció eterno,
Mateo alzó la mano y dejó que sus dedos rozaran la barbilla de ella, apenas un contacto ligero, una invitación. Lyra no lo apartó. Sus ojos se encontraron a una distancia mínima, y la tormenta afuera pareció desvanecerse, dejando solo la tensión de aquel instante. Ella cerró los ojos, como si el gesto la quemara. Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de algo que Mateo no había visto antes. No era odio, no era miedo. Era deseo. No entiendes lo que dices, susurró, con un hilo de voz. Mateo sonrió, acercando su frente a la de ella, sin romper la intensidad de la mirada. Entonces ayúdame a entenderlo. Lyra no respondió. Sus labios quedaron a un suspiro de los de él, pero no dio el paso final. Se quedó allí, atrapada entre el impulso y la contención, temblando de una manera que no encajaba con la imagen de un arma viviente. El módulo volvió a sacudirse violentamente, y la magia del instante se quebró. Lyra dio un paso atrás, recuperando la distancia. Mateo no intentó retenerla. Sabía que la semilla ya estaba sembrada, y que tarde o temprano ella misma buscaría terminar lo que esa noche había quedado inconcluso. La tormenta cósmica había pasado, pero la tormenta entre ellos no. Desde aquella noche en el módulo, nada volvió a ser igual. En los entrenamientos, Lyra parecía más distraída, y aunque su cuerpo seguía respondiendo con la perfección de un arma, sus ojos buscaban a Mateo en los momentos menos esperados. Él, por su parte, había dejado de disimular. Cada vez que ella lo miraba, respondía con una sonrisa tranquila, como si supiera exactamente lo que había en su mente. Los instructores no tardaron en notar la extraña cercanía entre los dos. Comenzaron a asignarlos juntos en más ejercicios, convencidos de que el humano estaba loco, pero intrigados por su capacidad de soportar lo que nadie más se atrevía. Una noche, después de una jornada agotadora, Mateo decidió quedarse en uno de los pasillos elevados del hangar, desde donde se veían las estrellas a través del domo transparente. Llevaba en la mano una tableta con esquemas de motores, pero su mirada estaba perdida en el firmamento. El silencio era tan profundo que podía escuchar el eco lejano de los pasos de patrulla. No fue sorpresa cuando sintió que alguien lo observaba. Lyra apareció entre las sombras, caminando con esa firmeza felina que siempre la caracterizaba. Su presencia era tan poderosa que parecía alterar el aire mismo, y sin embargo, en ese momento había algo diferente en ella. No era la guerrera fría e inaccesible, sino una mujer que dudaba. «Me sigues buscando», dijo, deteniéndose frente a él. Mateo sonrió, dejando la tableta a un lado. «No te estoy buscando. Simplemente estoy donde quiero estar». Lyra lo observó con intensidad, como si tratara de encontrar alguna fisura en sus palabras. Pero no había ninguna. Se acercó un paso más, tan cerca que la luz de las estrellas se reflejaba en su piel plateada, marcando cada línea de su rostro. Mateo pudo sentir el calor de su respiración, el leve temblor en sus labios que no encajaba con la imagen de alguien inquebrantable. «No entiendes lo que esto significa», susurró ella, con voz ronca. Mateo inclinó la cabeza hacia ella, con calma, como si cada movimiento estuviera medido. «Entonces muéstrame lo que significa». El silencio se volvió insoportable. Lyra alzó la mano como si quisiera apartarlo, pero en lugar de eso la apoyó en su pecho. Sintió el latido firme de su corazón, tan humano, tan obstinado. El contacto la estremeció, y en ese instante perdió el control de su contención. Con un impulso repentino, lo empujó contra la pared metálica del pasillo. El sonido resonó fuerte en el silencio, pero Mateo no mostró resistencia. La fuerza de Lyra era abrumadora, pero lo que siguió no fue violencia. Sus labios se encontraron. El beso fue brutal al principio, como si ella descargara toda su rabia y miedo en ese contacto, pero pronto se volvió otra cosa, una confesión silenciosa, un hambre reprimida durante demasiado tiempo. Mateo correspondió sin titubeos, atrapándola con la misma intensidad, como si el universo entero se redujera a ese instante. Las manos de Lyra temblaban sobre su uniforme, como si no supiera si debía sujetarlo o apartarlo. Su respiración se volvió rápida, y cuando se separaron apenas un segundo, sus ojos brillaban con una mezcla de confusión y deseo. «Si continúas», murmuró con voz temblorosa, «no habrá vuelta atrás». Mateo, con la frente apoyada en la suya, sonrió suavemente. «No quiero volver atrás». Ella cerró los ojos un instante, como si la frase la atravesara más que cualquier herida. Y sin esperar más, lo besó de nuevo, esta vez más lento, más profundo, entregándose a algo que había intentado negar hasta el último segundo. El pasillo quedó en silencio, salvo por el eco de sus respiraciones y el golpeteo lejano de la tormenta solar que aún rugía en la atmósfera exterior.
No había espectadores, no había rumores, solo ellos dos, descubriendo que aquello que todos temían podía transformarse en lo único que los hacía sentir vivos. Cuando finalmente se separaron, Lyra se quedó con la frente apoyada en su hombro, como si le costara aceptar lo que acababa de ocurrir. Sus labios aún ardían, su pecho subía y bajaba con fuerza. «Eres insensato, Mateo», susurró, apenas audible. «Quizá», respondió él, acariciando suavemente su cabello, «pero al menos no estoy solo en mi locura». Y ella, sin darse cuenta, sonrió por primera vez. Los días que siguieron al beso fueron un torbellino silencioso. Lyra evitaba hablar de lo ocurrido, pero no podía ocultar cómo sus ojos buscaban a Mateo en cada entrenamiento, en cada pasillo. Sus movimientos eran los mismos de siempre, rápidos, letales, pero había una grieta en la máscara. Una grieta que solo él veía. Mateo, en cambio, no hacía ningún esfuerzo por ocultarlo. Su cercanía con ella era evidente, y los demás cadetes lo observaban con una mezcla de temor y desprecio. Las burlas que antes eran cuchicheos se convirtieron en frases murmuradas lo bastante alto como para que él las escuchara. «Va a terminar muerto», decían. «Ella lo está manipulando. Nadie sobrevive demasiado tiempo a su lado». Pero Mateo permanecía firme. Cada palabra en contra de ella reforzaba su convicción de seguir a su lado. Y esa obstinación fue puesta a prueba más pronto de lo que imaginaba. El consejo de la academia convocó a todos los cadetes en el auditorio principal. El aire estaba cargado de tensión. En el centro, proyectada en una pantalla gigantesca, aparecía la imagen de una flota de guerra aproximándose al sistema. Era un enjambre de naves, oscuras y afiladas, con emblemas que parecían grabados en fuego. El comandante habló con voz grave. «La flota de los Naret ha roto la tregua. Sus códigos de transmisión llevan un nombre como clave de ataque». Un silencio helado se apoderó de la sala. La palabra apareció en la pantalla, resplandeciendo en letras metálicas. «Lyra». El murmullo fue inmediato, un oleaje de voces que crecía como una tormenta. Todos giraron hacia ella. Sus ojos se abrieron con un destello de furia y dolor, pero no negó nada. No tuvo tiempo. 2 guardias de élite la rodearon de inmediato, apuntándole con rifles de contención. «Quedas detenida bajo sospecha de traición», dijo el comandante. Mateo dio un paso adelante. «No». Su voz retumbó en el salón, cargada de una furia contenida. «Ella no tiene nada que ver con esto». Los guardias lo ignoraron, y Lyra permaneció inmóvil, sus manos relajadas a los costados. Podía haberlos derribado en un segundo, pero no se movió. Era como si aceptara la condena. Mateo avanzó más, interponiéndose. «¿Acaso no lo ven? Esto es una trampa. Usan su nombre para sembrar división, para que ustedes mismos destruyan lo que no entienden». El comandante lo miró con frialdad. «Eres un ingenuo, ingeniero. Ella ha sido un riesgo desde el primer día». Mateo sintió un nudo en el estómago. Miró a Lyra, que lo observaba en silencio, con los labios apretados. Había algo en su mirada que dolía más que cualquier acusación, resignación. «Diles la verdad, Lyra», le pidió Mateo, con desesperación en la voz. «Diles que no eres una traidora». Ella respiró hondo, pero no respondió. Bajó la mirada y dejó que los guardias la esposaran con grilletes de energía. En ese momento, todos los rumores parecieron confirmarse para los cadetes que la rodeaban. El monstruo había sido desenmascarado. Cuando la llevaron fuera, Mateo intentó seguirlos, pero los guardias lo detuvieron. «Espera», dijo él, luchando contra la presión de sus brazos. «No pueden encerrarla. Ella no es su enemiga, es la única que puede salvarnos». El comandante ordenó silencio, y el auditorio se vació en un caos de voces, discusiones y miedo. Pero la imagen que quedó grabada en todos fue la de Lyra, arrastrada por los pasillos de la academia con cadenas de energía brillando en sus muñecas, mientras Mateo luchaba inútilmente por liberarla. Esa noche, cuando todo estaba en calma, Mateo tomó una decisión. Burlaría la seguridad, encontraría la celda de Lyra y la sacaría de allí. No le importaban las órdenes, ni el castigo, ni siquiera la guerra que ya rugía en las estrellas. No podía permitir que el único ser que había visto su corazón como realmente era, desapareciera entre cadenas y acusaciones. Y en ese juramento silencioso, supo que su destino ya no le pertenecía solo a él. Estaba ligado al de ella, hasta el final. La academia temblaba bajo el rugido de las explosiones. La flota Naret había roto el bloqueo de defensa y ya lanzaba transportes de asalto hacia la superficie. El cielo de Aurora Prime se teñía de un rojo incandescente,
atravesado por destellos de plasma. Las alarmas aullaban sin tregua, los corredores se llenaban de soldados corriendo en formación, y en medio de aquel caos, Mateo se movía en silencio con un único objetivo: encontrar a Lyra. Sabía que la habían encerrado en el ala de contención subterránea, una sección vigilada por drones y guardias de élite. Con los planos de mantenimiento grabados en su memoria, Mateo desactivó conductos de energía, provocando apagones parciales y cortocircuitos en las puertas secundarias. Los pasillos se oscurecieron, y el caos de la batalla se mezcló con el caos de su sabotaje. Llegó hasta la celda. Tras el campo de energía vio a Lyra, sentada en el suelo metálico, encadenada con grilletes lumínicos que brillaban como brasas sobre sus muñecas. Sus ojos plateados se levantaron lentamente, sorprendidos de verlo allí. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con voz baja, contenida. Mateo se acercó al panel de seguridad, manipulando los circuitos con la habilidad de un ingeniero desesperado. «No voy a dejarte aquí». Ella negó con la cabeza. «Mateo, si me liberas, puede que no pueda contenerme. Y si me desato, tal vez no quede nada a mi alrededor». Él levantó la vista y la miró fijamente, con la misma calma obstinada de siempre. «Prefiero arriesgarme contigo libre que vivir en un mundo que te encadene». Un chispazo iluminó el pasillo cuando Mateo puenteó los cables del panel. El campo de energía parpadeó y se desintegró con un zumbido. Lyra se puso de pie lentamente, los grilletes aún ardiendo en sus brazos. Él se inclinó sobre los candados lumínicos, forzándolos con sus herramientas hasta que se deshicieron. El metal cayó al suelo con un sonido hueco. Por primera vez en días, Lyra estiró los brazos en libertad. Sus ojos brillaban con un fulgor que hacía temblar el aire. Se acercó a Mateo y, en un gesto inesperado, le tomó el rostro con ambas manos. «No sabes lo que has hecho», murmuró, con una mezcla de temor y gratitud. «Lo sé», respondió él, apoyando su frente contra la de ella. «Te elegí». Un estruendo lo sacó del instante. El hangar principal estaba bajo ataque. Se escuchaban disparos, gritos y el rugido de motores forzados. Corrieron juntos hacia allí. El hangar era un campo de guerra. Cientos de cadetes luchaban contra soldados Naret que habían irrumpido con brutalidad. Explosiones iluminaban la escena, drones destrozados caían del cielo, y el olor metálico del plasma quemado llenaba el aire. Mateo tomó un blaster de un soldado caído y se puso a cubierto detrás de una nave averiada. Sus disparos eran precisos, pero sabía que él solo no cambiaría el curso de la batalla. Giró la cabeza hacia Lyra, que permanecía de pie en medio del hangar, inmóvil, con la mirada fija en el enemigo. Los soldados Naret también la habían reconocido. Apuntaron hacia ella, lanzando ráfagas de fuego. Entonces ocurrió. Lyra levantó las manos, con un movimiento fluido, desató una onda de energía plateada que se expandió como un latido. Los proyectiles se desintegraron antes de tocarla, y los soldados fueron arrojados varios metros atrás, golpeando contra las paredes metálicas. Sus ojos brillaban con intensidad sobrenatural, y cada paso que daba hacía temblar el suelo. Los cadetes que antes la habían temido la miraban con asombro. La criatura peligrosa de los rumores era ahora la única que mantenía a raya a los invasores. Mateo la observaba, sin miedo, solo con una mezcla de orgullo y fascinación. Ella estaba desatada, y sin embargo, no era la destrucción lo que veía en ella, sino la fuerza de alguien que había decidido luchar no por sí misma, sino por quienes la habían rechazado. Los Naret seguían llegando, y la batalla en el hangar se intensificaba. Mateo y Lyra combatían espalda con espalda, él disparando con precisión quirúrgica, ella canalizando ondas de energía que derribaban a grupos enteros de enemigos. Cada movimiento que compartían parecía sincronizado, como si fueran un solo cuerpo. En un momento de calma breve, Lyra lo miró, con el cabello pegado a la frente y el sudor resbalando por su piel luminosa. «¿Por qué arriesgas todo por mí?», preguntó, jadeante. Mateo apretó el blaster y sonrió, incluso en medio del caos. «Porque no soy capaz de vivir sin ti». Ella no respondió, pero sus ojos brillaron con algo más que poder. Y mientras el hangar ardía en fuego y luz, los dos comprendieron que la batalla apenas comenzaba. El hangar ardía todavía con los ecos de la batalla cuando Mateo y Lyra subieron a la cabina de un caza estelar. El interior estaba cubierto de luces parpadeantes y alarmas que gritaban fallos en los sistemas, pero no había tiempo para reparar. La flota Naret seguía avanzando, su sombra cubría ya medio cielo, y si no salían en ese instante, la academia sería borrada del mapa. Mateo tomó los controles. Sus manos se movían rápidas, calculando trayectorias, ajustando motores que apenas resistían la sobrecarga.
Lyra, sentada a su lado, cerró los ojos un segundo. Su respiración se acompasó, y una aura plateada comenzó a rodearla, como un manto de luz que vibraba con cada pulsación de su corazón. Cuando despegaron, el rugido de los motores se mezcló con el estruendo de la guerra. El espacio exterior estaba cubierto de destellos, cazas persiguiéndose entre los restos de naves, fragatas disparando ráfagas de plasma, explosiones que iluminaban la oscuridad como soles efímeros. Tenemos que romper su formación, dijo Mateo, maniobrando con precisión. Si no lo hacemos, no habrá defensa posible. Lyra abrió los ojos, y en ellos brillaba una determinación que él nunca había visto. Llévame al centro. Yo me encargaré. El caza se lanzó entre los escombros, esquivando disparos, girando con brusquedad entre enjambres de cazas enemigos. Mateo mantenía el control con una calma sobrehumana, pero sabía que no podría sostenerlo mucho más. Cada impacto sacudía la nave como un martillo golpeando metal frágil. Finalmente llegaron. Ante ellos se alzaba la nave insignia Nared, un coloso oscuro rodeado de decenas de escoltas. Era como un monstruo vivo, con cañones brillando en rojo y escudos que palpitaban con energía. «Es ahora», susurró Lyra. Se levantó un poco de su asiento, apoyó las manos sobre el cristal de la cabina y cerró los ojos. Su piel comenzó a brillar más fuerte, y de su cuerpo brotó una onda plateada que se extendió como un halo inmenso alrededor de la nave. Los disparos enemigos que se acercaban se desintegraban antes de tocarlos. Mateo la observó con el corazón en la garganta. Cada segundo que pasaba, ella estaba entregando más de sí misma, drenando una energía que parecía no tener fin, pero que sabía podía consumirla. «Lyra, basta», le pidió. «No tienes que hacerlo sola». Ella abrió los ojos, y por un instante parecieron dos lunas ardiendo en el vacío. «No estoy sola. Estoy contigo». Y con esa declaración, desató todo su poder. Una ola de energía atravesó el espacio, rompiendo las defensas de la nave insignia. Los escudos se hicieron añicos como vidrio bajo una tormenta, y los cazas escolta quedaron inutilizados, girando sin control. Mateo, viendo la oportunidad, lanzó toda la potencia de los cañones del caza hacia el núcleo expuesto. El impacto fue devastador. La nave insignia explotó en un estallido cegador que iluminó la negrura del espacio como un amanecer repentino. La flota Nared, privada de su centro de mando, comenzó a retirarse en desorden. El rugido de la guerra se transformó en un silencio solemne, roto solo por los ecos lejanos de los motores enemigos huyendo hacia la nada. Mateo y Lyra permanecieron en la cabina, exhaustos. Él con las manos firmes todavía en los controles, ella con la cabeza inclinada hacia atrás, sudorosa, su luz apagándose poco a poco. «Lo logramos», susurró él, casi incrédulo. Lyra giró la cabeza hacia él, y una débil sonrisa curvó sus labios. «No. Lo logramos juntos». Cuando regresaron al hangar, el silencio se transformó en vítores. Cadetes y soldados que antes habían evitado a Lyra ahora la miraban con respeto, incluso con gratitud. Nadie se atrevía ya a llamarla arma ni monstruo. Había salvado a todos, y lo había hecho no con destrucción ciega, sino con una voluntad que había nacido del amor. Mateo bajó primero de la nave y extendió la mano hacia ella. Lyra dudó apenas un instante, consciente de todas las miradas, pero la tomó. Sus dedos entrelazados hicieron más ruido que cualquier explosión. En ese gesto, todos entendieron la verdad, ella no estaba sola, y él había elegido su lugar a su lado. En medio de la multitud, Mateo se inclinó hacia ella y la besó de nuevo. Esta vez sin miedo, sin secretos, con la certeza de que lo que compartían era más fuerte que el juicio de todo un mundo. Lyra lo abrazó con fuerza, apoyando la frente en su hombro, y en voz baja, solo para él, dijo: «Contigo soy libre». El hangar se llenó de aplausos, pero para ellos no existía nada más que ese instante. Afuera, el espacio recuperaba su calma, y las estrellas volvían a brillar con una serenidad nueva. El universo los había probado en fuego, y juntos habían resistido. Ahora sabían que nada podría separarlos. Y así, entre ruinas y esperanza, empezó para Mateo y Lyra no el final, sino el verdadero inicio de su historia.